Página 1. Obediencia a la autoridad, por Stanley Milgram, 1973. En la década de 1960, 3 meses después de que Adolf Eichmann fuera sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo una serie de experimentos que cambiaron para siempre nuestra percepción de la moral. Muy controvertidos en su momento, pero ahora fuertemente reivindicados por la comunidad científica, estos experimentos trataban de determinar si Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo estaban siguiendo órdenes, y hasta qué punto la gente obedece mandatos sin importar sus consecuencias. Obediencia a la autoridad ayuda a explicar cómo la gente común puede cometer el más horrible de los crímenes, ausentándose su sentido de la responsabilidad, si se encuentra bajo la influencia de una fuerte autoridad. 0.1. Prólogo. Como fenómeno que aparece por doquier, queda fácilmente la obediencia pasada por alto cuando se trata de buscar un tema de investigación en psicología social. Y, sin embargo, no es posible comprender todo un amplio abanico de comportamientos significantes, si no se tiene en cuenta el papel que la misma desempeña en la constitución de la acción humana. En efecto, todo acto realizado por orden de otro, tiene, desde un punto de vista psicológico, unas características sumamente diferentes de las que pueda tener la acción espontánea. La persona que siente, por convicción interna, repugnancia por el robo, o por el crimen, o por una agresión cualquiera, puede de hecho llevar a cabo todas estas acciones con una relativa facilidad, una vez que le son ordenadas por la autoridad. Un tipo de conducta inconcebible en quien obra por propia cuenta, puede no ofrecer dificultad alguna cuando se trata de algo que se lleva a cabo por orden de otro. Es viejo como la historia de Abraham, el dilema que se encierra en la obediencia a la autoridad. Este estudio no pretende otra cosa que presentar este dilema de una forma moderna, en cuanto que queda tratado como objeto de una investigación experimental, y pretende únicamente comprender dicho dilema, sin hacer juicio alguno del mismo desde un punto de vista moral. La tarea más importante desde el punto de vista de un estudio psicológico de la obediencia, es la de formular concepciones de la autoridad y de trasladarlas a la experiencia de uno mismo. Una cosa es hablar de manera abstracta acerca de los derechos respectivos del individuo y de la autoridad, algo totalmente diferente es el examinar una opción moral en una situación real. Todos conocemos los problemas filosóficos planteados en torno a la libertad y a la autoridad. Mas de todas formas, allí donde el problema no es algo meramente académico, nos encontramos con una persona real que ha de obedecer o desobedecer a la autoridad. Nos encontramos con una instancia concreta cuando tiene lugar el acto de reto desafiante. Todo cuanto se pierde con anterioridad a este momento no pasa de ser una pura especulación, y los actos de desobediencia quedan caracterizados por un momento de acción decisiva como ese. Los experimentos que estudiamos han sido llevados a cabo en torno a esta noción. Cuando pasamos al laboratorio, se nos hace más estrecho el problema. Si dice un experimentador a un sujeto de experimentación que actúe con severidad creciente frente a otra persona, ¿bajo qué condiciones va a someterse el sujeto? ¿Bajo qué condiciones va a desobedecer? Los problemas de laboratorio son vividos, intensos y reales, no constituyen algo separado de la vida, sino que conducen hasta una conclusión extrema, plenamente lógica, determinadas tendencias implícitas en el funcionamiento ordinario del mundo social. El problema que se plantea es el de saber si se da alguna conexión entre lo que hemos estudiado en el laboratorio y las formas de obediencia típicas de la época nazi, que tanto hemos deplorado. No cabe duda de que son muy grandes las diferencias entre ambas situaciones, mas ello no impide que la diferencia en graduación, número y contexto político pueda carecer relativamente de importancia siempre que se mantengan determinadas características esenciales. La esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona viene a considerarse a sí misma como un instrumento que ejecuta los deseos de otra persona, y que por lo mismo no se tiene a sí misma por responsable de sus actos.
Una vez que ha tenido lugar en una persona este desplazamiento crítico de su punto de vista, se siguen todas las características esenciales de la obediencia. La adaptación del pensamiento, la libertad para desarrollar una conducta cruel y los tipos de justificación que experimenta dicha persona son esencialmente semejantes, bien tenga lugar en un laboratorio psicológico o en el centro de control de un ICM. El problema de la generalidad no queda, pues, resuelto, por una mera enumeración de todas las claras diferencias que se dan entre el laboratorio psicológico y otras situaciones, sino que es preciso ir elaborando cuidadosamente una situación que capte lo esencial de la obediencia, es decir, una situación en la que la persona se entrega plenamente a la autoridad y no se considera ya a sí misma causa eficaz de sus propias acciones. En la medida en que se dé semejante actitud de complacencia y semejante ausencia de coacción externa, queda la obediencia como sellada de un talante cooperativo. En la medida, en cambio, en que se intimida a una persona con amenaza de fuerza o castigo, queda la obediencia forzada por el miedo. Los estudios que a continuación presentamos, tratan únicamente de la obediencia que ha sido asumida de manera voluntaria ante una ausencia total de cualquier tipo de intimidación, de una obediencia que se mantiene por la mera afirmación hecha por la autoridad de que tiene derecho a ejercer un control sobre la persona. La fuerza que en nuestro estudio ejerce la autoridad se basa en poderes que el sujeto atribuye de alguna manera a aquella, y no en amenaza objetiva alguna o en el hecho de que se cuente con medios físicos de controlar al sujeto. El problema fundamental que al sujeto se le presenta es el de volver a lograr el control de los procesos a que se ve él mismo sometido, una vez que se ha puesto en manos de un experimentador. Las dificultades que este hecho ocasiona, representan el elemento duro y en cierto sentido mágico dentro de la situación sometida a estudio, toda vez que nada hay más triste y yermo que la experiencia de una persona que se esfuerza, sin llegar a conseguirlo plenamente, por controlar su propio proceder en una situación que tiene consecuencias para ella misma. 0.2. Reconocimiento. Los experimentos que aquí describimos son fruto de una tradición de experimentación en psicología social, larga ya de más de 75 años. Ya en 1898 llevó a cabo Boris Sidis un experimento sobre la obediencia, y los estudios de Ast, Lewin, Serif, Frank, Bloch, Cartwright, Frank, Raven, Luchins, Lipitiuite, entre otros muchos, han ido modelando mi obra, aun cuando no hayan sido explícitamente estudiados en el transcurso de la misma. Las contribuciones de Adorno, y de sus colaboradores, así como las de Arendt, Fromm y Weber, forman parte de ese zeitgeist en el que va madurando la ciencia social. Me han interesado de manera especial tres obras. La primera de ellas es la tan iluminadora Authority and the Linkenki in the Modern State de Alex Comfort. Robert Bierstedt escribió un lúcido análisis conceptual sobre la autoridad, y Arthur Koestler desarrolló en su The Ghost in the Machine la idea de una jerarquía social, de una manera más profunda que lo pueda hacer esta obra. La parte experimental de la investigación fue llevada a cabo y completada cuando me encontraba yo en el Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, en los años 1960-63. Me siento agradecido al departamento por la ayuda que me prestó ofreciéndome toda clase de facilidades para la investigación, así como por sus buenos consejos. Muy en particular quisiera agradecer en este lugar al profesor Irving L. Janis. El finado James Donough de West Haven, Connecticut, desempeñó el papel de aprendiz, y este trabajo pudo beneficiarse de su talento natural que tan raramente se equivocaba. John Williams de Southbury, Connecticut, se prestó a hacer de experimentador y desempeñó con toda precisión un papel tan exigente. Quiero asimismo agradecer a Alan Helms, John Wayland, Taketo Murata, Emil Elges, James Miller y J. Michael Voss por el trabajo que llevaron a cabo en relación con este estudio. Me hallo en deuda infinita para con muchas personas tanto de New Haven como de Bridgeport que sirvieron de sujetos de experimentación. La reflexión en torno a estos experimentos, así como la redacción de los mismos,
prosiguió largo tiempo, aún después de que fueran concluidos, y no pocas personas individualmente me ofrecieron el estímulo y la ayuda de que tan necesitado me hallaba. Entre estas personas se hallaban los doctores Andre Modigliani, Aaron Herskowitz, Rea Mendoza Diamond y el finado Gordon W. Abbott. Asimismo, los doctores Roger Brown, Harry Kaufman, Howard Leventhal, Nicole Kudirka, David Rosenan, Leon Mann, Paulo Yander, Jerome Brunner y Maury Silver. Eloise Segal me ayudó a redactar varios de los capítulos y Virginia Hilu, encargada de mi edición en Harper & Row, dio muestras de una extraordinaria fe en mi libro, y al final llegó a poner su despacho a mi disposición y poner de esta manera esta obra a salvo de un autor mal dispuesto. En la City University de Nueva York quiero agradecer a Mary Englander y a Ellen Liddell, que me ayudaron como secretarias, y a Wendy Sternberg y Catherine Kroc, asistentes de investigación. Judith, estudiante ya graduada y artista de talento, se encargó de los dibujos que aparecen en los capítulos 8 y 9. Quiero agradecer al Institute of Jewish Affairs el permiso que me otorgaron de hacer amplias citas de mi artículo Obediencia to Criminal Orders, de Compulsion to Evil, que había aparecido por primera vez en su revista Patterns of Prejudice. Agradezco asimismo a la American Psychological Association por su permiso de ofrecer amplias citas de los artículos míos que aparecieron por primera vez en sus publicaciones, y en concreto por Behavioral Study of Obedience, Issues in the Study of Obedience, a Reply to Baudin, Group Pressure and Action Against a Person y Liberating Effects of Group Pressure. Este estudio se vio ayudado por 2 subvenciones del National Science Foundation. Los estudios preliminares que fueron llevados a cabo en 1960 se vieron asimismo ayudados por una pequeña subvención de la Higgins Fund de la Universidad de Yale. Una beca de la institución Guggenheim me hizo posible en 1972-73 una estancia de 1 año en París, alejado de mis obligaciones académicas, lo cual me permitió completar esta obra. Mi mujer, Sasha, se ha sentido cerca de estos experimentos ya desde el comienzo de los mismos. Su lucidez permanente, así como su comprensión constituyeron para mí una ayuda grande. En los últimos meses nos fue posible trabajar solos en nuestro apartamento de la Rue de Remusat, dedicados al unísono a una tarea, que ahora, con la ayuda agradecida de Sasha, se ha visto ya llegada a buen término. Stanley Milgram. Página 8.